Iniciamos con la clase de hoy, que me parece estamos en la sesión 11 ya, ¿verdad? Que sería... Sí, ¿verdad? Que Fue sería... la, Ajá, no, fue la sesión 10, creo. fue la Bueno, yo sesión... tengo anotada la sesión 10, no sé, mis compañeros. Ok, a ver, dije... Ah, sí, sesión 10, tienes razón, modelos de diseño instruccional. Sí, es cierto. Y bueno, empezaríamos con las participaciones. Ya sé, nada más están ustedes dos, pero quizás, bueno, ya va a entrar Itzel. Buenos días, Itzel. Entonces, bien, vamos con las participaciones. ¿Alguien de ustedes quiere participar de una buena vez o le pedimos a alguien que participe? Ustedes me comentan, ¿no? Ah, antes de seguir, no sé cómo van con el foro. ¿Ya entraron? Yo no, Lick, pero por la tarde, ahora sí ya entro y me O- registro. Y ok, es que ahorita no puedo. ok. Yo tampoco he pedido Lick. Me registro, pero me dice que mi usuario ya está registrado y ingreso mi usuario y me dice que es incorrecto. Y Ajá, entonces, pues ya no sé de qué otra forma. ajá. Ok, ok. Bueno, entonces a ver si podemos resolver esos inconvenientes, ¿no? Porque se supone que el tema es diferente y debería de poderse entrar. Pero bueno, ya lo checaremos. Esperemos que este lo podamos checar en un momentito. Avi, ¿tú cómo vas? Sí, yo ya entré a los dos, creo que ya, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a revisarlos. A ver si los podemos revisar hoy también para que veamos precisamente cuáles han sido los inconvenientes. Y con respecto al blog, yo creo que lo creo, ahora sí válgase la redundancia, lo realizo hoy o lo creo hoy para que también puedan entrar al blog, ¿sale? Y dar sus opiniones. Bien, bueno, comenzamos con las participaciones. Avi, ¿nos quieres comentar algo? Si tienes algo, Avi, de la lectura. Bueno, supongo que no. Gise, ¿nos puedes comentar, ¿nos puedes comentar algo? Ah, ok. Bueno, nos dice que el diseño, eh, mm, bueno, la lectura es sobre el diseño Instruccional. instruccional, perdón, Ajá. este, y que se refiere al diseño del aprendizaje. Ujú. Eh, ajá, en este caso sería como el diseño de secuencias didácticas, se Ah, podría decir, bueno, ajá, sí, de sí. cómo se va a llevar a cabo o el aprendizaje. Ajá. Eh, entonces, bueno, cómo se va a alcanzar el aprendizaje. Ok. Y nos mencionaba algunas
de cómo han sido los diferentes modelos o diseños a través de la historia. Nos mencionaba algunos, por ejemplo, el diseño de Edward Thorndike, Ajá. Thorndike, Thorndike. Thorndike, bueno, Ajá. eh, donde pues el aprendizaje se iba a basar en una serie de conexiones entre lo que era un estímulo y Ujú. una respuesta. Ok. Em, mm, en esta, bueno, posteriormente, Ujú. eh, nos mm, dio otro nuevo plan o aportó otro modelo donde la base era especificar los objetivos generales y los objetivos conductuales, em, donde, bueno, nos daba una frase donde dice, siempre que hay educación habrá un plan de estudios. Ujú. Em, Nos decía que educar era más que transmitir un conocimiento, sino que también poder cambiar los patrones de conducta de los estudiantes. Eh, También otro de los modelos que existían fue mm, uno mm, donde se puso en práctica la teoría del aprendizaje avanzado y el análisis de tareas, eh, pero no entendí muy bien cómo era que se llegaba, pues sí, al aprendizaje. Ok. También tengo otra duda con respecto a uno de los modelos que decía que algo era en espiral, pero bueno, ese ahorita lo menciono. Ok. Eh, También nos mencionaba una teoría del aprendizaje de organizadores avanzados, Ujú. Cava Zubel, bueno, que dio Zubel o propuso Zubel y aplicaba el aprendizaje de una segunda lengua, Ujú. también la taxonomía de dominios de aprendizaje de Bloom o taxonomía de Bloom, Ujú. eh, que planteaba que después de realizar cierto proceso de aprendizaje, el alumno tuvo que haber adquirido nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Eh, También ya en los 80 se dio el acercamiento entre lo que era la tecnología y el aprendizaje, y Ujú. ya se diseñaban lo que era, bueno, se realizaban diseños en computadoras. Ujú. eh, y pues Tyler nos señalaba que debe tratar de lograr que la organización sea lógica y el significado sea preciso para los programas y cursos, para que pues el estudiante pueda desarrollar su intelectualidad. Ujú. Eh, ya en los 90 proliferaban los modelos de enfoque constructivista Ujú. y ya, bueno, para el desarrollo de aprendizajes y de los desarrollos multimedia, donde pues ya se implementaba lo que era o se utilizaba lo que era la internet, los hipertextos o hipermedios para el diseño del aprendizaje.
y también pues ya se adquiere pues adquiere más importancia lo que es la evaluación formativa y la autoevaluación. Ok. Nos mencionaba otros modelos, pero em, muchos de estos modelos, por ejemplo, el que no le entendí muy bien, Ajá. déjenme que lo anoté por aquí. Era el modelo de prototipado rápido, Ujú. que no le entendí muy bien a cuál era ese. Ok. Pero, por ejemplo, estaba el diseño instruccional de Dark y Karen. Ujú. Describía todas las fases de un proceso interactivo, donde primero se identifican objetivos instruccionales y pues terminaba en la una evaluación sumativa. Ajá. También el modelo de Baron Garland Donald Ely, algo así, Ajá. donde la estructura de aprendizaje estaba basada en pasos, que eran los objetivos debían ser específicos y la evaluación debía estar basada en lo que era un tema específico que se iba a tratar. También el modelo de Mary, eran procesos o era un enfoque conductista de Ujú. estímulo-respuesta, y clasificaba en lo que era el aprendizaje en dos dimensiones, lo que era el comportamiento y lo que era el contenido. Em, el modelo de Ausure, Ausbel. Ausbel ¿sí? será. Sí, supongo. ¿Sí? No sé. Ajá. No es, es que son siglas de ASSURE, Ah, ok. Entonces no es el mismo. no, donde decía que era el análisis de los estudiantes, Ujú. establecimiento de objetivos, selección de métodos instruccionales, medios y materiales, utilización de medios y materiales, reequipamiento de la participación del estudiante y evaluación y revisión. Digamos que eso todo era cómo se iba a llevar a cabo el aprendizaje. Eh, em, También el modelo de Harold Kane, Ujú. Harold, digamos que el modelo de él era un ciclo continuo, Ujú. donde requiere la planificación, diseño, desarrollo y evaluación. Em, y pues ya lo que le mencionaba, creo que el modelo de Pro- prototipado rápido. Ajá. Ese sí no lo entendí muy bien. Ok. Ok. O algunos otros modelos que ya eran constructivistas, Ujú. que permiten de cierta manera que el alumno sea eh, el que construye su propio conocimiento. Ujú. Em, Aquí los estudiantes pues aprenden, los estudiantes aprenden haciendo, pues se propone pues el aprendizaje basado en la solución de problemas. Ujú. Y pues en sí hay otros modelos que nos mencionaba, uno en el que se tenía que llevar a cabo primero un análisis, después el proceso de definir qué es aprendido, luego el diseño, el proceso de especificar cómo ser aprendido, el desarrollo, el proceso de autorización y producción de los materiales, implementación en el proceso de instalar el proyecto en el contexto del mundo real,
y lo que es la evaluación, el proceso de determinar la educación de la adecuación, perdón, de la instrucción, y así pues varios modelos que pues propician de cierta manera el aprendizaje. Ok. Y hay unas tendencias, bueno, ya al final nos mencionamos unas tendencias a utilizar herramientas TICs, bueno, Ajá. las TICs, donde pues ya se facilitan bueno, más herramientas a todos los educadores para poder llevar a cabo la práctica de una manera creativa, y bueno, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera creativa y con la utilización pues de estas herramientas tecnológicas que nos mencionaba. También pues ya como hemos mencionado en clases anteriores, se han creado nuevas plataformas como Learning, Ujú. donde mm, pues estas van a permitir de cierta manera una mejor calidad del aprendizaje, eh, facilitando pues los recursos, los accesos y los servicios, y se puede llevar a cabo pues intercambio de información, participación también, y pues la colaboración a distancia. Eh, este tipo de plataformas o tecnologías a nosotros como docentes nos va a permitir elaborar el diseño de lo que son los cursos o el material educativo que vamos a presentar. Aquí, como ya lo mencioné, pues el alumno va a ser constructor de su propio conocimiento, Ujú. y pues va a tener una una flexibilidad, o va a tener ciertas comodidades para poder adquirir ese conocimiento. Y pues en sí es todo. Ok, ok. Gracias, Gise. Gracias. Bueno, no olvidemos que estamos en entornos virtuales, ¿no? Y que toda esta historia que nos precede, digamos, con respecto a el aprendizaje y a la obtención del mismo, es simplemente para que nos quede claro de qué manera hemos ido aprendiendo, ¿no? Ya les había comentado que bueno, en alguna otra clase les había comentado que el ser humano, los seres humanos, eh, están, digamos, se me fue el término, pero ellos siempre están en constante aprendizaje, ¿no? Les enseñes o no les enseñes, estamos ahí aprendiendo siempre, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los niños están aprendiendo siempre, siempre de todo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué dejamos de aprender? Porque finalmente nos dedicamos a otras actividades que nos van a permitir el sustento. Aún así, seguimos aprendiendo aunque no nos demos cuenta. Ahora, estas herramientas o estas metodologías que se toman en cuenta aquí en esta lectura, son precisamente para darle un nombre específico a esa forma de aprendizaje. Por ejemplo, esta teoría que trabaja precisamente estos autores como Pavlov, ¿no? Como Thorndike o Skinner, ¿no? Que es precisamente la teoría del conductismo y que
aunque pensemos que esta teoría ya es vieja, que esta teoría ya no debería de estar presente en el aprendizaje de los seres humanos, lo cierto es que todavía nosotros, aún nosotros los adultos, estamos aprendiendo bajo el conductismo, ¿no? No sé si ya vieron en filosofía, digo en psicología, aquí creo que no hemos entrado de lleno con estos autores, con los autores del conductismo, pero este tema del conductismo es específicamente que el aprendizaje, o al menos Pavlov decía, que el aprendizaje se da precisamente por un estímulo, una respuesta, ¿no es cierto? Y en ese sentido hablaba de el experimento que hizo con los perritos, ¿no? Hace un experimento, les suena, me parece que una campana, y vienen los perritos, ¿no? Al momento de enseñarles el plato de comida. Es decir, les suena la campana y los perritos no entienden porque no están de educados y ya se me fue el internet. Un segundo, denos un segundo. Vamos, vamos, vamos internet, no seas malita, digo malito. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Una disculpa, ya se me fue el internet, pero en cuanto vuelva me conecto. Vamos, conéctate. Vamos, vamos, vamos. Ay, no, no puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mm, mm. Vamos, 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 vamos. Ay, Dios mío. Vamos, conéctate. Conéctate, conéctate, conéctate. Vamos. Ya me sacó. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Dónde estabas? Aquí está pedagogía. 2019.
Ahí está. Ahí está. Vamos allá. Una disculpa, señorita, ¿sí me escuchó? ¿Sí me escuchan todas? Sí, Lick. Ok. Ok. Bueno, una disculpa. Se me está yendo mucho el internet, pero ya esperamos que lo podamos cambiar. Bueno, les decía que la lectura es específicamente para saber cuáles son o para justificar teóricamente cuáles son las formas de aprendizaje que nosotros tenemos o que nosotros vamos usando en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Y que precisamente una de esas teorías es la que hace Pavlov, eh, Thorndike, por ejemplo, y Skinner, ¿no? Que es la teoría del conductismo. Eh, el conductismo tiene que ver con las formas de conducta que tenemos nosotros al realizar una actividad periódicamente. Les estaba yo contando de los experimentos que hacía Pavlov con respecto a sus perritos, ¿no? Es decir, le sonaba una campanita y venían, ¿no? Los perritos. Claro, para eso tuvo que, digamos, eh, enseñarles o ponerles un modelo de conducta. Es decir, que a lo mejor el perro estaba lejos, sonaba la campana y solamente el perrito volteaba a ver, ¿no? Pero no lo identificaba con algo, no lo unía con algo. Adelante, Gise, ¿quieres comentar algo? Ajá, nosotros, bueno, hicimos ese proyecto con el Lick, pero Ajá. igual, o sea, fue con el estímulo condicionado y el incondicionado. Es algo que hace naturalmente, que le gusta algo naturalmente al, digamos, en este caso era el perro, Uh-huh. condicionado, sí, o condicionado. El condicionado ya era cuando hacía esa reacción Uh-huh. a partir de algún otro estímulo. Uh-huh. Entonces, Exactamente. bueno, este sí ya lleva, bueno, ya lo vimos con anterioridad. Ok, gracias, Gise. Entonces, perfecto. En ese sentido, nosotros también como seres humanos o estos autores decían que aprendíamos de la misma manera, ¿no? Que nos condicionábamos. Es decir, si nos damos cuenta cómo estamos condicionados, en la educación, por ejemplo, es cuando nosotros queremos alcanzar una calificación cuantitativa más alta, ¿no? Porque ya nos condicionaron que la calificación precisamente más alta significa que soy mejor, ¿no? Es un condicionamiento y en ese sentido es una forma de aprender, ¿no? De las conductas humanas. Y aún nosotros seguimos aprendiendo de esa manera eh, en algunos espacios. Ahora, todo esto que estamos viendo ahora hasta llegar a lo digital, ¿no? Hasta llegar a lo digital para ver cómo aprendemos justo ahora, se ha venido dando gracias al desarrollo precisamente de todas estas estrategias, de todas estas teorías o de todas estas observaciones que posteriormente se hicieron en teorías de el aprendizaje del ser humano, ¿no? Hasta llegar precisamente a este aprendizaje constructivista o a un aprendizaje significativo, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿cómo metemos todas esta teoría de los aprendizajes y de cómo justificamos los mismos dentro del aspecto tecnológico?
sobre todo ahora que estamos llenos de la tecnología o de estos entornos digitales por todos lados, ¿no? Quizás hace algunos años, por ejemplo, hace unos 6 años o 7 años eh, que yo comencé a dar clases en IEDEP, en Iztacamastitlán, eh, todavía estábamos alejados de la tecnología. Es más, ni siquiera había señal de teléfono celular, ¿no? Y de repente nos alcanzó. Y fíjense que esta está en la sierra, es decir, ya está entre montañas, etcétera, y ahora ya se puede tener estos servicios digitales, ¿no? Ya se puede tener cuando menos un internet, aunque sea de pésima calidad, pero ya podemos tener esa conexión, ¿no? Mediante antenas y que comparten esta señal. Eso nos trae a nosotros, por ejemplo, los de los 80s, de los 80s a los 90s, ya nos trae a ser inmigrantes digitales, ¿no? Creo que yo se los he compartido muchas veces aquí en estas clases, que esta pandemia nos agarró, digamos, por sorpresa a mucha gente, a muchos de nosotros que ya estamos en los 40, en los 50, en los 60 y algunos profesores que ya andan en los 70, ¿no? Es decir, gente que nació antes de todo este boom digital y que, pues bueno, no son nativos digitales, es decir, que son precisamente estos migrantes digitales que tienen que aprender sí o sí para poder seguir en sus empleos, ¿no? En el caso de los que nacieron en los 95, 97, 2000, ¿no? Aún desde los 90, ya son gente que está más cerca de esta digitalización. ¿A quienes se les considera nativos digitales, ¿no? Los nativos digitales son aquellos niños que nacieron en los 2000, ¿no? Y que casi nacen con un teléfono celular desde el nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, tienen precisamente estas habilidades casi innatas de manejar estos medios digitales, y en consecuencia pues necesitamos buscar también cómo transportar la educación a estos jóvenes desde lo que a ellos les interesa de lo digital. Y bueno, en ese sentido, todos los materiales y los programas que se diseñan para el aprendizaje forzosamente deben de desarrollar el pensamiento lógico y las habilidades del pensamiento, así como las afectivas. En ese sentido, yo les preguntaría a ustedes cómo nos sentimos ahora que estamos en esta aula virtual, pero que bueno, que podemos seguir estudiando, pero que no estamos en el grupo, es decir, no hay esa capacidad o esa habilidad humana, ese acercamiento, ese toque, ese aprendizaje con el cuerpo, ¿no? Sino que ahora estamos aprendiendo desde lo digital, y entonces debemos de buscar estas herramientas también dentro de lo digital que nos permitan estas habilidades afectivas, ¿no? Que no se pierdan. En ese sentido, todos estos materiales y todos estos programas que se están diseñando tienen que estar también diseñados para no solamente el pensamiento racional, el pensamiento lógico, no solamente las habilidades físicas o técnicas, sino también esta parte emocional, esta parte afectiva, esta parte del corazón, ¿no?
Y en ese sentido es importante que nosotros vayamos buscando estas habilidades de instrucción, ¿no? De instrucción, o son instruccionales debido a que eh, eh, vamos a usar lo que ya les comentaba hace un momento, las diferentes teorías de aprendizaje. Es decir, no porque ya esté el conductismo, ya sea desde hace mucho tiempo, no significa que no lo usemos. De hecho, lo usamos más frecuentemente de lo que pensamos, o del constructivismo, o del aprendizaje significativo. Todas estas, digamos, estas teorías de aprendizaje, todas ellas no están peleadas. Lo que necesitamos hacer es unirlas para que precisamente ahora, en este contexto digital, también las podamos ocupar. En ese sentido, el aprendizaje holístico, ¿sí? El aprendizaje como un todo. En ese sentido, la teoría holística, la teoría del aprendizaje como un todo. Si no hubiera sucedido que Thorndike o Skinner o los autores que trabajaron el conductismo, si no hubiera pasado, entonces no hubiéramos tampoco avanzado en ese pensamiento, en el pensamiento de una nueva forma de aprendizaje. En ese sentido, el diseño del aprendizaje debe de estar basado siempre en esta visión holística, es decir, en esta visión donde se pueden tener todas estas teorías. Es por eso que, bueno, se nos da una historia de qué es lo que se hacía en cada una de esas teorías o cómo es que se pensaba, ¿no? Y en este sentido, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, lo que debe de hacer es precisamente identificar todas aquellas necesidades que los estudiantes tenemos y proporcionar esas posibilidades de oportunidades para un mejor aprovechamiento con respecto al conocimiento, ¿no? Y eso a su vez nos dará una motivación para seguir aprendiendo. Bien, como ya lo comentó su compañera Gise, empezamos con algunas teorías como precisamente la del conductismo, donde esta teoría nos da una interpretación mecanicista y conductista, ¿no? Ya lo comentaba Gise que, bueno, hay un conductismo, bueno, se me va ahorita el nombre del primero, pero el otro es operante, ¿no? Donde se condiciona. Y que el ser humano, o en este caso los animales, hacen algo por que se les va a dar una recompensa. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de un gatito. Los gatitos son, digamos, más cochinos que los perros, o han de ser igual, cochinos igual, pero los perros están afuera y el gato por lo general lo dejamos entrar a casa, ¿no? O duerme dentro de casa. Bien, pero estos animalitos se pueden educar, ¿no es cierto? Es decir, se les puede meter su cajita de arena y enseñarles que cuando quieran hacer del baño, pues aunque esté cerrado, ellos vayan específicamente a la caja de arena y hagan sus necesidades. En ese sentido, se está haciendo digamos, una educación conductista, una educación conductual. Se le propone a este animalito que realice una conducta, ¿no? Es decir, se le da un premio o se le da un aliciente para que él entienda que ahí tiene que hacer sus necesidades, y eventualmente pues no tendremos problemas con que haya
digamos, excremento en toda la casa o que huela mal. Esa es parte del conductismo. Ahora, cómo se produce en nosotros? Pues bueno, cuando vamos a aprender a manejar bicicleta o cuando vamos a aprender a manejar un auto o cuando vamos a aprender a escribir, etcétera, etcétera. Se nos conduce, ¿no? Es decir, se nos da una serie de pasos para que nosotros la sigamos y eventualmente con la repetición quede como una conducta. Bien. En ese sentido, después de estos descubrimientos, hay un hombre que se llama Tyler y este hombre dice o ya empieza a formular un plan de estudios porque él dice que siempre que va a haber educación, siempre que hay una educación debe de haber algo donde basarnos. Es decir, imaginémonos que nosotros no tuviéramos un plan de estudios, que no tuviéramos un mapa curricular. No sería malo porque aprenderíamos quizás lo que quisiéramos aprender, pero quizás también nos daríamos cuenta que al momento de aprender algunas cosas nos hubiera sido más sencillas aprenderlas antes que otras. Es decir, podríamos aprender lo que nosotros quisiéramos, pero como no hay un camino a seguir, entonces aprenderíamos de manera inapropiada, ¿no? Quizás cuando aprendiéramos una cosa difícil, nos costó mucho aprenderla y después de aprenderla nos damos cuenta que quizás había otros pasos antes para que este conocimiento fuera más, digamos, más fácil de aprender. Por ejemplo, en algún momento en filosofía de la educación, ustedes leyeron el libro de filosofía de la liberación, me parece que es, alguien me puede corregir, de Enrique Dussel, ¿no? Leyeron ese libro de filosofía de Enrique Dussel, ¿no? Mi idea era que leyeran otro libro de filosofía que era más acorde a el momento. Los que sí leyeron completamente el libro estaban a cada momento enviando mensajes porque había palabras o había textos que no se comprendían, ¿no es cierto? Es decir, que eran textos que nunca habían leído o que no sabían qué es lo que significaba. ¿Por qué? Porque eran textos precisamente sacados de otros textos más antiguos, ¿no? Y en ese sentido, por ponerlo de alguna manera, aunque estaba el plan, no encontramos el libro que quería yo que leyeran, ¿no? Y entonces tuvimos que optar por algo más adelantado. En ese sentido, sí hay un aprendizaje. Claro que hay un aprendizaje, pero el aprendizaje no debían de habérselo saltado, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un aprendizaje más denso, digamos, ¿no? Es como si yo ahora les pidiera que leyeran Así hablaba Zaratustra, ya me acordaré el título, que precisamente es un libro que es muy difícil de entender, ¿no? Es muy difícil de entender y que para entenderlo necesitamos otra gente que lo haya entendido primero y que haya escrito sobre eso y que nos esté dando, digamos, cierta información con respecto a estos autores, ¿no? O que les pidiera que leyeran a Lucas, ¿no? Son libros, digamos, que son muy viejos, pero que siguen siendo muy actuales y que necesitamos eventualmente leer otras cosas para llegar a esos libros del pasado.
En ese sentido, yo estoy de acuerdo con Tyler en que siempre que va a haber educación se necesita un plan de estudios. Y este plan de estudios es precisamente una metodología, un plan y programas, digamos, una, una guía para ir viendo qué es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Bueno, aquí mismo nos menciona que eh, él se considera o se le considera el padre de la evaluación educativa y que más que transmitir conocimientos es también cambiar los patrones de conducta de los estudiantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan otra guerra llamada Guerra Fría entre la URSS en ese momento y Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos iba a la Luna o era el primero que iba a la Luna, la URSS lo hacía y lo hacía mejor, ¿no? Es decir, siempre estaban en constante lucha. Bueno, y a eso se le llamó, o para eso, para que estuvieran en constante lucha de conocimiento, se construyó una educación funcionalista, que es precisamente lo que dice el texto, que educar es más que transmitir conocimientos. Dentro de esta educación funcionalista, lo importante era que tú tuvieras los conocimientos aunque no tuvieras la conciencia, ¿no? Es decir, se educaba para que tú tuvieras un mejor trabajo, para que tuvieras un mejor sueldo, para que tu nivel de vida creciera, pero no se educaba en la conciencia. En ese sentido, ya se me fue el internet otra vez. ¡Qué barbaridad! No puedo creer lo que se me vaya el internet. Ay, Dios mío. Una disculpa, ¿ya me escucho de nuevo? ¿Sí me escucho o no me escucho? Coméntenme por favor. Se me fue el internet hace un momentito. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Ya me escuchan o no? Ok, gracias, Gise. Gracias, Joana. Ok, una disculpa. Bueno, les decía de la Guerra Fría y que están en esta constante lucha científica y entonces se hace precisamente esta educación funcionalista, ¿no? Y lo que pretendía era precisamente que se llenaran de conocimientos, es decir, que supieran mucho, pero no tener esa conciencia. En ese sentido, el neoliberalismo, ¿no? Que viene precisamente de esa inconsciencia de ganar lo más que se pueda, no importando, echando a perder lo que se pueda, ¿no? Es decir, mientras yo gane más dinero, yo tengo el conocimiento para hacer más dinero, no me importa destruir la naturaleza. En ese sentido, la educación funcionalista, ¿no? Y precisamente hay que cambiar estos patrones de conducta de los estudiantes, es decir, no solamente tener el conocimiento, sino también tener la conciencia, ser críticos, ser propositivos, para que podamos precisamente tener conocimientos con conciencia, ¿no? Ser críticos en el sentido de
de poder seguir avanzando en conocimientos, pero sin la necesidad de ir destruyendo nuestro planeta, ¿no? Y en ese sentido, lo que propone aquí la lectura, ¿no? Que debemos de cambiar nuestros patrones de conducta y también los de los estudiantes, pero desde una forma de conciencia. En ese sentido, como es muy instruccional, como es algo sin la necesidad de que sepan por qué lo están haciendo, se utiliza durante precisamente esta década de los 40 muchas estrategias que te enseñan cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, no hay esta conciencia. Por ejemplo, en la película de Jurassic Park, la primera, uno de los que quieren convencer para que se abra el parque, le dice precisamente a la persona, a los científicos, les dice, es que a ustedes no les costó el conocimiento. Lo único que hicieron fue tomar el conocimiento de los demás, no saben cuáles son los peligros, no tienen conciencia y lo pusieron en un frasco nuevo, hicieron el siguiente paso y entonces crearon estas criaturas. Pero no saben cuál es digamos, no saben cuál va a ser la consecuencia. ¿Por qué? Porque efectivamente ustedes no obtuvieron el conocimiento, no les costó obtenerlo, sino que ya estaba el conocimiento y lo único que hicieron fue aprenderlo, pero no supieron de dónde salió. En ese sentido, se utiliza en esta década de los 40 precisamente estas estrategias donde se usan las películas para poder entrenar a los militares o a la gente. Es decir, se da instrucción, ¿no? Por ejemplo, si ustedes conocen a el ejército, en el ejército es una instrucción, no es una educación. Es decir, está dada por niveles y la persona que te da la instrucción o la que te da la orden, tú la debes de acatar, ¿no? De hecho, se dice, sí señor, lo que usted diga, señor, enterado, 10-4, etcétera. No hay una conciencia, ¿no? En ese sentido, la educación funcional. Es decir, que funcione para lo que tiene que hacerse y no necesariamente tienes que saber por qué se está haciendo. En los años 50 ya viene la instrucción programada y después va la instrucción a el enfoque de sistemas, es decir, todo funciona por sistemas y el eslabón más débil rompe la cadena, ¿no? Entonces todos debemos de estar fuertes. Un engranaje hace funcionar a los otros y el engranaje más pequeño puede tener una gran importancia en el funcionamiento del sistema. Esa es otra forma de educación. Ya más tarde, en los 70s, ya se hacen precisamente las evaluaciones para comprobar qué tanto aprendizaje han alcanzado los estudiantes. Pero estas evaluaciones son precisamente evaluaciones que no son tan, digamos, no me va a dar tan claramente lo que un estudiante sabe, ¿no? Porque nosotros ya estamos viendo que evaluar de manera cualitativa no significa que efectivamente sepa o se tenga el conocimiento de acuerdo a una estandarización cualitativa. En ese sentido, se empieza ya a ver a la evaluación, pero específicamente para ver cuánto sabe el alumno, no para ver en qué está fallando o cuáles son los vacíos de conocimiento para, digamos, llenarlos.
En ese sentido, más tarde en este redirección del diseño instruccional, perdón, ahora se va pero a este enfoque cognitivo, ¿no? En donde lo que trabajan ahí precisamente es Ausubel, es Brunner, es Gardner y buscan otras estrategias, ¿no? Buscan otras estrategias. Ausubel precisamente es el que aplica el aprendizaje de segundas lenguas y las taxonomías del dominio de los aprendizajes, es decir, los aprendizajes ya más significativos, aquellos conocimientos que se quedan claros y que los puedes utilizar en el momento que tú quieras, aunque no los hayas utilizado por mucho tiempo. En ese sentido, los aprendizajes significativos, por ejemplo, cuando aprendes a manejar bicicleta, es un aprendizaje significativo debido a que pueden pasar años, ¿no? Pueden pasar años y después de esos años tú puedes volver a usar este instrumento o este transporte. Bien, bueno, vamos a buscar el modelo que decía su compañera, que era el de prototipado rápido, para que ya no digamos, las entretenga más en la clase. Tenemos aquí el modelo de Merrill, el modelo de Azure, y tenemos aquí dicen ok, the instructional design process, y ok, bueno, no lo veo. Bueno, no veo el del modelo de prototipado rápido. No sé si me podrías ayudar en la página, Gise, si es que te acuerdas, para que viéramos más o menos a qué se refiere y lo pudiéramos explicar, porque todos estos modelos nos llevan precisamente a pues a saber cómo vamos aprendiendo. Ajá, adelante. Parece que mencionaba que era un aprendizaje en espiral, o que era forma espiral, algo así, Ajá, pero ya no recuerdo la página, la verdad. ajá. A ver, Bueno, era a fin, 349, 349. 349. La Ok. página 9, Ajá, sí, sí, página 349, sí, ya la tengo, justo estoy en ella. Ah, sí, aquí está. Dice modelo de prototipado rápido. Ok, ok, entonces dice... Ok, ok, déjame ver el modelo sistémico. Bien, ok, tengo aquí que dice que a finales de los 80 se difundió el modelo de prototipado rápido. Oh, sí, aquí está. Y que repetía las etapas en forma de espiral. Este modelo exige un proceso de retroalimentación en el diseño de aprendizaje que se desarrolla en las siguientes fases. Un trabajo contextual, análisis de necesidades, desarrollo, implementación de un primer sistema reducido,
y después la evaluación, mejoramiento de la evaluación, me parece. Ok, y luego dice, se comienza con una pequeña área de área funcional de un entorno de aprendizaje, y dice a fin de desarrollar, a fin de poder verificar el efecto y el resultado final del proceso de desarrollo. Bueno, mira, tenemos aquí esta idea de aprendizaje, de que empezamos por algo pequeño, ¿no? Es decir, damos un pequeño concepto, hacemos estos análisis, hacemos este desarrollo, implementamos este pequeño sistema y después evaluamos y se aterriza en esta pequeña área del aprendizaje. En ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Bueno, por eso dice que es un modelo de espiral, porque empezamos de lo poco, y según como vamos aprendiendo, se va repitiendo las fases. Es decir, se vuelve a hacer un nuevo trabajo conceptual, hay un nuevo análisis de necesidades, hay otra vez un desarrollo de implementación y se hace otra vez una evaluación, etcétera, 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 ¿no? Si nos damos cuenta, este modelo de prototipado rápido lo seguimos trabajando. Si lo vemos así, en el preescolar se nos enseñan ciertas cosas, claro. Este es con, digamos, con este método lúdico. Pero en la primaria repetimos estas cosas y se nos evalúan, ¿no? Y por ejemplo en matemáticas se nos enseñan los números, etcétera, etcétera. Y eventualmente en segundo año seguimos trabajando ciertos términos de matemáticas, pero con un nivel más grande de dificultad, ¿no? Y pasa lo mismo en español, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que vamos viendo es en este sentido de espiral. Lo vamos trabajando, pero a niveles más complejos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos leído toda la vida, pero ahora leemos estos documentos y ahora los despedazamos, los trabajamos, los reflexionamos y después los concientizamos y finalmente damos una aportación, ¿no? Esto es, digamos, en cierto sentido, este modelo de espiral. Siempre estamos retomando las ideas para trabajarlo en este entorno de aprendizaje, pero este entorno de aprendizaje eventualmente se va haciendo más amplio. Hagamos un recordatorio: cuánto es lo que sabíamos en el inicio de la carrera y ahora cuánto es lo que estamos aprendiendo con respecto a esta carrera. No sé si me expliqué, Gise. ¿Sí, más o menos me expliqué? Bueno, creo que tiene problemas con su internet. Y ya para ir concluyendo, espero que me haya explicado, para ir concluyendo, todo esto que viene aquí en la lectura es lo que debemos de buscar en este todo holístico para que lo podamos implementar en estas partes de la tecnología, ¿no? Bien, Gise, creo que ya volviste, te me habías ido, parece ser, hace un rato. No sé si me expliqué con respecto a el modelo de prototipado rápido. Félix, Ok. Bueno, y entonces comentaba ya en conclusión, todas estas teorías del aprendizaje las debemos de conjuntar en el sentido holístico del aprendizaje, ¿no? Es decir, usarlas específicamente para vincularlas en
este aprendizaje usando las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes ya leyeron es para poder ocupar cada una de esas estrategias o de esas teorías en el momento que sea necesario, específicamente para vincularlas con la tecnología. Y que nos tendrían que ser útiles en los siguientes espacios en los que nos encontremos, ¿no? Se ha ido mejorando, ahora es e-learning cuando anteriormente era Excel-learning. Es decir, se usaba alguna página de aprendizaje electrónico, pero utilizando aquí XHTML, es decir, programación de sitios web, ¿no? O algo parecido. Y estos se convirtieron precisamente en estas páginas que me permiten hacer ahora los foros, los que ustedes hicieron, o los blogs, ¿no? Estas páginas que ustedes ocuparon últimamente. Entonces, en conclusión, todos estas teorías de aprendizaje que se nos mencionan, hay mucho más detrás de ello para que pudiéramos comprenderlas del todo, pero que se nos da una pequeña introducción o un pequeño complemento de lo que es precisamente el aprendizaje y las teorías que lo conforman, para que nosotros podamos usar lo que nos sirva de cada una de esas teorías e implicarlas o implementarlas dentro de el aprendizaje a distancia, ¿no? Es decir, no olvidando precisamente esa vinculación con lo humano y tampoco olvidando que lo que se requiere con este aprendizaje es precisamente un cambio en la forma de ser de las personas, de los estudiantes, es decir, no solamente conocimiento, sino ahora también conciencia, ahora también criticidad, etcétera, ¿no? En ese sentido, estas teorías de aprendizaje. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran comentar. No. Ok, muchas gracias. Entonces, pasaríamos a la siguiente actividad, que sería el trabajo de esta materia, que es la sesión 11, me parece, la sesión 11, y ahora ahí vamos a ver la 3.2.3, que serían etapas para el desarrollo instruccional. ¿Sale? Etapas para el desarrollo instruccional, ya entendiendo por instruccional aquella instrucción o aquellas instrucciones que se nos dan, ¿no?, para el aprendizaje, pero vinculándolo nosotros precisamente a este aprendizaje con conciencia, un aprendizaje para la vida. Y de ahí me realizarían, por favor, una video o un video diapositiva. ¿Sale? Un video diapositiva. Y eso sería todo con respecto a bueno, pues a esta clase.